Hola Colombia, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Les tenía este video hace rato pendiente, más tarde voy a subir otro más importante que es el de la reina Paraca inmunda, que eso hablamos después, pero este es más importante. ¿Cómo es posible que en un país y donde se necesita justicia, se necesita un equilibrio social, ¿sí? Y un grupo de jueces determinen que una jueza falló y que es inocente? No tomaron en cuenta las pruebas que se realizaron, el desarrollo jurídico que se hizo a nivel en derecho, ¿sí? Y declaran a esta persona, al paramilitar Álvaro Uribe Vélez, inocente. Vamos a ver con este artículo de Facebook que dice El Meridiano. Dice, Colombia, la próxima instancia que, que quede para revisar el fallo que demostró la inocencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez y que reconozca la condena de 12 años de cárcel que pesaba en su contra. En la sala de casación de la Corte Suprema de Justicia, conformada por nueve magistrados. Ellos son Octavio Tejerido, presidente de la Corte Suprema; María Ávila, Hugo Quintero, Carlos Solórzano, Gerardo Barbosa, Fernando Bolaños, Diego Corredor, José Joaquín Urbano y Gerson Chaverra. Estos son los jueces que dieron la inocencia de Álvaro Uribe. Acá dice, tendrá en sus manos la casación de Uribe. Acá dice, todo comenzó en la Corte Suprema de Justicia de Colombia cuando Uribe fue investigado por manipulación de testigos. Uribe renunció al Senado para evadir que fuera juzgado por la Corte. Así el caso pasó al juzgado, donde fue acusado una juez lo condenó a 12 años de prisión. Pero el Tribunal Superior de Bogotá, ¿sí?, con decisión de muchos consideran política, lo absolvió, deteniendo manifestantes al camino de la verdad. Hoy la historia vuelve a su origen. El caso regresa a la Corte Suprema, la instancia más alta y más fuerte. Aquí no hay maniobras ni fueros, ni aliados que lo protejan. La decisión que venga será definitiva. Ya no hay más escapatoria. La verdad no lo alcanza, la justicia lo espera. Colombia observa. O sea, es que eso, que lo hayan declarado inocente es hijo de puta, porque ese es un hijo de puta, Álvaro Uribe, ¿sí? De verdad es una cosa bastante densa y uno necesita no seguir con este círculo vicioso de la narcopolítica que él hizo prosperar. El país responde. Dice lo siguiente. El caso contra Uribe paso a paso de la acusación de paramilitarismo a la absolución por soborno a testigos y fraude procesal. El expresidente fue exonerado en segunda instancia de todos los cargos en su contra y la condena en su contra, 12 años de prisión, queda sin efecto. Ahí se notó que él compró el juez a un tribunal menor en Bogotá. Es que hay un tribunal menor, ahora lo volvieron a mandar a la que es la jefe de todos los tribunales, al juzgado superior, y ahora otra vez vuelven a realizar eso, y lo más probable es que quede culpable. Tiene que quedar culpable porque no podemos permitir que inmundos como este sigan haciéndole daño al país. Vamos a ver qué video sale acá. De Colombia, que vivan las víctimas de Colombia, la escuchan de mi razón. Claro que sea, la escuchan de mi razón. Colombia libre de todo maldito. Que vivan los jueces. Así como El fallo marcó el desenlace de un juicio. Las claves del juicio contra Álvaro Uribe. Está relacionado con el testimonio del abogado. César Cruz, quienes también están implicados en este caso. Pues también nos complace mucho la reforma social. El caso comenzó en el 2012 con la acusación de Álvaro Uribe a congresistas en CPA de manipular a exparlamentares para testificar en su contra. Pero entonces, La corte no encontró pruebas de esa acusación. En cambio, encontró indicios de que había sido el mismo Uribe quien intentó manipular testigos y sobornar testigos a su favor Lo del presidente Lula, yo creo que hay un factor que le puede restar La radicalmente. decisión de la corte, el abogado de Uribe, Diego Cepeda, visitó a uno de los testigos clave de la prisión. Cadena le ofreció
fue citado a declarar ante la corte y tras la audiencia después Uribe renunció a su escaño de senador para que el caso pasara a la Fiscalía General y que en ese momento cada vez el caso llegó a la justicia ordinaria, la Fiscalía intentó en varias ocasiones archivar para acusar. En mayo de 2023, otra jueza retiró que el expresidente ¡Uribe! ¡Inocente! ¡Uribe! ¡Inocente! Nosotros presentaremos todas las pruebas para demostrar que yo y Malteso eran testigos y pretendía engañar a la justicia. Y presentaremos otra prueba. El Senado se crea es la votante de una ONG que para protección de presos políticos, para defender presos políticos. El primero que debieron haber defendido fue a mí. ¡Uribe! ¡Valiente! ¡Tu pueblo está presente! ¡Uribe! ¡Valiente! ¡Tu pueblo está presente! Y este día en esta sala queremos decirle a Colombia que la justicia ha llegado. Ha llegado como debe ser, serena, reflexiva, sin manipulaciones, sin arrebatos, pero también sin dilaciones. El derecho no puede temblar frente al ruido y la justicia no se arrodilla ante el poder. ¡Este es el ejemplo de este país! ¡Puerto mierda! ¡No tiene equipo, no tiene ¡Cucho! ¡No hable por la niñez, Cucho! ¡Uribe rompió la sangre que robaste la pagarán! ¡Los muertos que asesinaste no morirán, van a volver! ¡Las balas que dispararon! Sigamos leyendo. El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez ha sido absuelto este martes en una decisión de segunda instancia por el caso de soborno a testigos y fraude procesal. El Tribunal Superior de Bogotá ha dejado sin efecto la condena de julio de la jueza Sandra Heredia, en la que el ex jefe de Estado había sido sentenciado a 12 años de prisión. Estos son los hitos y las fechas claves de un caso que comenzó hace más de 10 años y que ha marcado la agenda política y judicial del país. Septiembre del 2012. Acusación de paramilitarismo. ¿Sí? Álvaro Uribe Vélez denunció al congresista Iván Cepeda por supuestamente manipular a varios exparamilitares para testificar en su contra. El caso se remonta a una intervención en el Congreso en la que Cepeda presentó los testigos de dos reos que denuncian que Uribe y su hermano Santiago fundaron y financiaron en los años 90 el Bloque Metro, una facción paramilitar que nació de la hacienda Guacharacas, una propiedad en Antioquia que la familia del expresidente. El testigo clave para sustentar esta denuncia es el hijo del capataz de la hacienda, Juan Gutiérrez Monsalve. Él, que cumple una pena de más de 40 años, asegura que los Uribe estuvieron vinculados a este grupo al que él también perteneció. Febrero de 2018, la Corte Suprema archivó el caso contra Iván Cepeda. Octubre del 2019, Uribe queda formalmente vinculado en la investigación. Agosto del 2020, la Corte ordenó una medida de aseguramiento. ¿Listo? Entonces acá dice,
Vamos a leer acá desde el principio. ¿Sí? Febrero del 2018, la Corte Suprema archiva el caso de contra Iván Cepeda. Tras 6 años de indagatoria, la Corte Suprema archivó el caso contra Cepeda al determinar que no existen pruebas en su contra y compulsa copias contra el expresidente por supuesta manipulación de testigos. Al hallar una realidad muy diferente a la denunciada e indicios de que eran personas cercanas a Uribe las que intentaban sobornar a los procesos. En octubre de 2016, Uribe queda formalmente vinculado a la investigación. El día 8 de Uribe es citado a declarar ante la Corte Suprema tras esta audiencia. Los magistrados lo vinculan formalmente en una investigación en su contra por los delitos de soborno y fraude procesal. El exmandatario había intentado anular el proceso varios meses antes con un recurso de reposición, pero la salida especial de instrucción rechazó esa solicitud. Agosto del 2020, la Corte ordenó una medida de aseguramiento. El alto tribunal ordenó el día 3 de detención domiciliaria del expresidente por posible riesgo de obstrucción a la justicia. En un hecho sin precedentes en Colombia, Uribe manifestó que la decisión le causa una profunda tristeza, 2 semanas después, en la que consideró como una jugada judicial y política. Uribe renunció a su escaño en el Senado. 2021-2023, los intentos fallidos para precluir el caso. Una vez el caso llegó a la justicia ordinaria, el fiscal hizo clara su postura. El proceso debió ser archivado por falta de pruebas. Durante el 2021, el ministro publicó descartó testimonios o grabaciones que habían tenido una cuenta la Corte Suprema para acusar a Uribe, pero en abril del 2022 una jueza desmintió la solicitud. Ahí todos con las putas máscaras. En mayo del 2024 una fiscal acusó formalmente a Uribe. En un giro que se explicó por salida de Barbosa como fiscal general y por la llegada de Luz Adriana Camargo al puesto 2 meses antes. El ministro público acusó formalmente al expresidente. Febrero del 2025 inicia juicio. Se inicia el juicio el día 6, el primer juicio penal contra el expresidente en Colombia. Las audiencias inician con Uribe, rechazó los cargos en su contra y declararse inocente. Durante los meses posteriores, el juicio se vio interrumpido en varias ocasiones. Apenas unos días después del arranque, el Tribunal Superior de Bogotá lo suspendió temporalmente para atender una queja de la defensa, en la que alegaba que la jueza Sandra Heredia no había sido imparcial al no aceptar una recusación en su contra. La declaración de culpabilidad. Casi 3 años después de que comenzara la odisea judicial de Uribe, los alegatos llegan el día 8 a su fin. En su última declaración, el político manifestó: yo soy muy viejo, señora juez, tengo 73 años, con todo respeto pido a usted, en mi alma, yo quiero que usted me absuelva. Día 28. Él declaró culpable al expresidente por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal y lo absuelve del delito de soborno simple en una audiencia que duró casi 12 horas. La jueza determinó que Uribe sabía de lo ilícito de su actuar. El viernes 1 de agosto se conocerá la sentencia. La fiscalía pide una pena mínima de 9 años de prisión, mientras que la defensa solicita que se cumpla la condena en casa. 2025, sentencia en primera instancia. Agosto de 2025. El día 1, la jueza condena al expresidente Uribe a 12 años de prisión
domiciliaria, una pena que se aplica de manera inmediata. La fiscal había pedido una pena mínima de 9 años, pero Heredia decidió ponerle la sentencia en la horquilla más alta. El día 4, la defensa presenta una acción de tutela para impedir la detención porque el fallo, supuestamente los derechos fundamentales a la dignidad humana, al debido proceso y a la presunción e inocencia y la libertad. Y aunque el Tribunal Superior de Bogotá mantiene la orden de detención, mientras revisa la tutela, el día 19 la Corte le da la razón a la defensa y ordena libertad del expresidente. Uribe se lanza a la carrera del Senado, septiembre del 2025. Apenas si una vez se lanzó porque Uribe sabe muy bien que si no sigue en la política lo van a encontrar y le van a pillar todo. Entonces él tiene que mantenerse en el poder como pueda y no dejarlo. El partido fundado por el expresidente y derechista Centro Democrático anunció que Uribe volverá a ser candidato en sus listadas de Senado Senado de cara a las elecciones 2026. Hasta el momento, el único puesto fijo que tenemos claro es Álvaro Uribe Vélez, que será número 25, dice el presidente del partido, Gabriel Vallejo. Octubre de 2025, absuelto en segunda instancia. El Tribunal Superior de Bogotá absuelve a todos los cargos a Uribe en la decisión de segunda instancia. Los magistrados dejan sin efecto la decisión de la jueza Sandra Heredia, para la que había sentenciado al expresidente 2 años de prisión. Las víctimas anunciaron el recurso para que las Cortes Supremas de Justicia sanse definitivamente el caso. Ahí le dieron un beneficio al malparido ese, porque es un malparido. Acá dice: Uribe fue declarado inocente de todos los cargos en su contra. Tribunal Superior de Bogotá revocó la condena de segunda instancia. En la mañana del 21 de octubre del 2025 estuvo marcada por una decisión judicial que impactó la panorama político y jurídico de Colombia. El Tribunal Superior de Bogotá absolvió al expresidente Álvaro Uribe del delito de fraude procesal, el segundo cargo por lo que había sido condenado. Más de lo mismo que dice Centro Democrático. Atención, Tribunal Superior de Bogotá absuelve en segunda instancia al expresidente Álvaro Uribe por delitos de soborno en actuación penal y compulso copias para que se investigue a Carlos Enrique Vélez, dado su reconocida mendicidad. O sea, acá Miguel Uribe Londoño, sí, el papá de Miguel Uribe lo dice: el expresidente Álvaro Uribe Vélez es un colombiano ejemplar que ha dedicado su vida a esta gran nación. Nadie le cree eso, pedazo de mierda, ¿sí? Acá dice lo siguiente: respecto al contenido de las cartas y la acusación del acusado, se acreditó que Álvaro Uribe Vélez entregó información sobre el cubano y que sus instrucciones se ajustaban al derecho constitucional de aportar datos para su defensa. Fuerte mensaje de Iván Cepeda a Álvaro Uribe desde el Congreso: no crea que ha llegado el reino eterno de la impunidad. El senador y precandidato presidencial cuestionó la absolución del expresidente en proceso por soborno y fraude procesal, advirtiendo que irá hasta las últimas consecuencias. Elegir InDrive es elegir. No me gustan los comerciales, menos de esta marca. Tengo que hacerlo así para que no lo puedan ver, porque los comerciales no me pagan. No me los pagan. En su lugar. Primer asunto: el expresidente Álvaro Uribe es el primer jefe de Estado condenado por la justicia. Eso no lo van a borrar de la historia. Segundo, este es un proceso que tiene 13 años de acumulación de pruebas, testimonios, y además tiene la condena ni más ni menos que del señor Diego Cadena, considerado abogánster por él mismo. Tranquilícese, doctor Meisel, permítanos también, como yo lo he escuchado a usted con toda la tranquilidad, no se preocupe.
simplemente escúcheme. Le pido que me escuche como yo lo escuché a usted tranquilamente. Entonces, el señor Diego Cadena, con quien el señor Álvaro Uribe tenía relaciones bastante sinuosas, en la mañana lo reconocía como abogado, en la tarde lo desconocía como abogado, para unas cosas sí, para otras no, para unas cosas era abogado de presentar en sociedad, para otras no. Pues obviamente ese es el pecado capital, la prueba reina, que obviamente es inocultable porque Cadena también está condenado a 7 años de cárcel, que todavía no se ha hecho efectiva. Y está además, como si eso fuera poco, sancionado para ejercer su profesión por 3 delitos distintos o 3 faltas disciplinarias. Entonces, señores del Centro Democrático y señoras, sí hay una decisión judicial. Le agradezco a los señores, por favor, hacer silencio. Decía, sí hay una decisión judicial en un largo litigio que va a continuar. Se los puedo garantizar. Va a continuar porque hay otras instancias. Así que no crean que la impunidad que se ha logrado hoy es la última palabra, bajo ninguna circunstancia. Y no solamente en este litigio, sino el de los falsos positivos, el de la escombrera, el de las masacres del Aro y la Granja, el de la muerte de Jesús María Valle. Así que todavía tenemos mucho por conversar y por zanjar, que no crea el señor Álvaro Uribe. Continúe, senador. Que no crea el expresidente y el señor Álvaro Uribe que ha llegado el reino eterno de la impunidad. Eso no es así y preparémonos porque este litigio, ustedes saben cómo lo llevamos nosotros de una manera rigurosa, seria y hasta las últimas consecuencias de la justicia. O sea, eso fue un acto de pura paracamenta. Eso de una perramenta inmunda de Álvaro Uribe con el juez, con ese juez del Tribunal Menor de Bogotá. Soy Sandra. Me dicen Doña Justa, porque manejo. Qué pena, ¿sí? Dice, durante una sesión del Congreso de la República, miércoles 22 de octubre, el senador y precandidato presidencial Iván Cepeda se volvió a referir al reciente fallo del Tribunal Superior de Bogotá que absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez de uno de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Dice, este proceso tiene 13 años de acumulación de pruebas, Cepeda. No crean que la impunidad es la última palabra. Álvaro Uribe agregó a su defensa y los medios. O sea, Álvaro Uribe usó los defensa y los medios para hacer lo que se le dé la berraca gana. Pero si vamos acá, sí, porque acá yo busqué así, Uribe inocente, sí, acá le ponen acá, esta señora Mónica Sade, que es una psicóloga paracamenta, dice, Uribe inocente, Iván Cepeda delincuente. Esto es una acusación bastante grave, señora Mónica Sade, porque usted es una paraca. ¿Listo? El electoral dice, atención, ¿usted está de acuerdo con la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de declaración de inocente al expresidente Álvaro Uribe Vélez? Yo no estoy de acuerdo. Pero si vamos con una uribista de verdad, como esta, María Fernanda Cabal, ¿sí? Ella coloca acá en uno de sus trinos, que ya lo vamos a ver bien. Si no estoy mal, creo que es este de acá abajo. Que se pone a orar porque gracias a Dios Uribe es inocente. Entonces, si no estoy mal, creo que está por acá. Sí, es este. No, es este. Bueno, yo ahorita lo busco, que verdad. ¿Sí? Entonces acá dice, esta paloma decía, siento el corazón aliviado y la esperanza victoriosa. Uribe inocente. Siempre hemos confiado en su inocencia. Se defendió su legado y su buen nombre. Aquí seguiremos. Siempre uribistas, siempre firme. Uribe inocente. La puya. Hace 3 meses Uribe fue condenado a 12 años de prisión por soborno y fraude procesal. Hoy es inocente. De todos los cargos y seguiremos
y seguramente será condenado al Senado con el número 25. Acá Vicky Dávila coloca: Álvaro Uribe renunció al 25 de agosto. Álvaro Uribe renunció a la presidencia en su proceso. Lo inocente renuncia a una garantía a la que tiene derecho cualquier colombiano. En Colombia, el extremista de izquierda que gobierna es cobarde. Se fuga, se vuela y así los culpables. Vamos a ver qué es lo que dice esta hijo de puta. Porque es un hijo de puta. Prescripción en su proceso, en el cual fue condenado en primera instancia, pero el tema no es menor. Por un lado, se muestra como un hombre de honor, que siempre ha respondido ante los estrados, que se sometió, a pesar de todo su poder, a la justicia de su país, no se asiló, no se refugió, no se fugó. Aquí ha estado desde el primer minuto. Pero segundo, da ejemplo en un momento en el que la sociedad colombiana necesita buenas señales de ejemplo por parte de sus líderes. Ahora bien, la prescripción es una garantía que tienen todos los colombianos, pero él renunció a esa garantía. Álvaro Uribe no tiene más derechos que los demás, pero tampoco menos. Sin embargo, se está sometiendo a renunciar a esa garantía procesal. Ahora bien, ¿qué esperaríamos? Que la segunda instancia haga un estudio de fondo que permita llegar a las conclusiones que muy seguramente tendrá que llegar, y es que Álvaro Uribe es inocente. Aquí no puede haber politización del proceso de Uribe, y él se ha desprendido de una garantía para que no haya presiones de ninguna clase. Eso sí, miren ustedes la evidencia. La extrema izquierda que nos gobierna se fuga, se vuela, se escapa y no responde en medio de los escándalos como el de la UNGRD por corrupción, y en el cual Carlos Ramón González, de la entraña del presidente, salió salpicado y se voló. Uribe sí de ejemplo. Movimiento Valientes. Vamos a firmar. Valientes. Pero todo esto de verdad es una cosa bastante asquerosa. Acá dice: la absolución de Álvaro Uribe en segunda instancia no significa que sea inocente. Paso lo que pase en la canción, la historia ya lo juzgó. Vamos a escucharla. De víctimas. Nunca dejará de ser el primer presidente condenado en primera instancia en la historia de Colombia. Ese fallo representó por un momento una chispa de justicia para un país marcado por la impunidad. Una pizca de justicia para las 6.400 víctimas de los falsos positivos asesinados bajo su política de seguridad democrática. Una pizca de justicia para las víctimas de las masacres del Aro y la Granja ocurridas mientras Uribe era gobernador de Antioquia y en las que testigos han señalado la participación o complicidad de paramilitares cercanos a su entorno. Una pizca de justicia para los magistrados y periodistas que fueron chuzados ilegalmente durante su gobierno por el DAS, bajo la excusa de proteger la seguridad nacional. Una pizca de justicia para los periodistas exiliados por denunciar vínculos entre el poder político y los paramilitares. Y una pizca de justicia para los campesinos despojados de sus tierras en regiones donde el paramilitarismo avanzó con respaldo estatal. El fallo en segunda instancia no borra el hecho de que hay pruebas que demuestran que Uribe intentó callar a testigos como Juan Guillermo Monsalve, ni que movió todo su poder mediático y político para presentarse como víctima y silenciar a quienes lo investigaban. Esas pruebas fueron desestimadas, pero existen. Y este fallo tampoco borra las pruebas que el país entero conoce sobre los vínculos del uribismo con el paramilitarismo, la creación y expansión de las convivir que sirvieron de fachada para grupos paramilitares. Testimonios de paramilitares que lo señalan a Uribe y a su hermano Santiago de promover estructuras armadas ilegales, la entrega de licencias a ellas cuando fue director de la Aeronáutica Civil a personas vinculadas al cartel de Medellín y la parapolítica que llevó a más de 60 congresistas de su coalición a ser condenados por nexos con paramilitares. Hoy su absolución no significa inocencia, porque la historia ya lo juzgó. Eso es cierto, la historia ya juzgó a Álvaro Uribe. ¿Por qué el diario El País ya da a Álvaro Uribe como inocente? Condena a Álvaro Uribe. Uribe inocente. Si vemos esta de acá, dice: opinión: la absolución de Uribe y su entorno de corrupción judicial por Cecilia Orozco. Cecilia Orozco responde: se le imputaron los mismos delitos de su hermano Alcibiades, cohechos y prevaricato, ilícitos que que habría cometido junto con un primo hermano y con una novia secretaria que ejerció como litigante, con el fin de llevar los casos en los que se juzgan cuantiosos dineros del públicos. Señores Pasquín de izquierda, voy a levantar una acción de tutela por permitir que esta periodista no utilice su foto actual donde se demuestra la argumentación que vive. En cuanto a la columna, la misma basura de siempre, nada nuevo. O sea, acá está diciendo que Álvaro Uribe usó dinero público para pagar su inocencia y su absolución. Acá, Carlos Vives dice: Carlos Vives, de Mónica Sade, Carlos Vives lo sacó del estadio con esta canción, Uribe Inocente. Vamos a ver qué es lo que dice que le cantó Carlos Vives a Uribe, que también es paraco. Contento se escuchó en toda la nación. El tribunal ya dio su fallo y cambió la conversación. Unos ríen, otros discuten, cada quien con su razón. Pero dicen que en Palacio se sintió la frustración. Ahí se puso bravo el presidente, porque Uribe salió inocente. Y en su rabia monumental dice que se va para Panamá con su botella de cacorrón. Quiere olvidar la discusión, mientras el pueblo en parranda canta el son del acordeón. Hoy el pueblo está contento, se escuchó en toda la... Jajaja, es espectacular, más jajaja, firmes con Petro,
les tomo esto y me voy a ver llorar petristas, jajajaja. Todos los uribistas están felices de que Álvaro Uribe quedó impune por ahora, pero la verdad siempre saldrá a la luz y todo será revelado. Vamos a ver qué es lo que dicen acá. Dice Hassan Nazar, dice Uribe inocente, editorial Hassan Nazar. Contra Álvaro Uribe. Y lo que habíamos visto en primera instancia, que fue un juicio político, una verborrea escrita en más de 1000 páginas en un fallo absurdo, y con mala fe, se fue al piso en segunda instancia. Y es que fue vergonzoso. Testigos falsos, haciéndose pasar como adalides de la verdad, mentirosos compulsivos, interceptaciones. Qué pena, pero eso no eran testigos falsos, eran testigos. Tienes una... Con razón Vicky Daira te jodió con tu intervención hace unos años cuando estaba en la candidatura de Petro. Es ilegales presentadas como de Duque. Válidas. ¿A quién se le ocurre eso? Varias veces la fiscalía pidió que se precluyera esa investigación porque no había cómo. Y sin embargo, magistrados de las altas cortes trataron por razones políticas de llevar ese proceso adelante. Qué bueno por el expresidente Uribe. Qué bueno por Colombia. Qué bueno por el sistema judicial, por la administración de justicia. Es que no se puede condenar a un inocente. Es que no se puede violar el derecho procesal. Es que no se puede hacer justicia por razones meramente electorales para sacar de la carrera a un adversario que no han podido vencer de otra forma. Eso es una mentira. Todo lo que acabo de decir es una puta verborrea. ¿Sí? Y acá dice TBC suelto Uribe, esta decisión más que un fallo judicial es una bofetada directa a las víctimas de violencia y a todo un país que aún clama justicia por las miles de víctimas bajo su régimen. Lea nuestra historia sobre este tema aquí. Entonces acá vamos viendo y cadena preso, Uribe libre. Yo me hago la pregunta, este tipo, sí que está acá, cadena, pudo haberlo embalado a Uribe, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque le tiene más miedo a ese hijo de puta. Igual, es un hombre cobarde, ¿sí? Porque se prestó para hacer cosas que no debe haber hecho y por eso perdió, o sea, le bloquearon la tarjeta profesional o se la quitaron, ¿sí? Por ese tipo de malas prácticas, Acá, dame una oportunidad, te prometo que esta vez sí vas a estar todo bien. Colombia y Centro Democrático. Julia Correa dice Uribe es inocente por Felipe Zuleta de Alleras. Vale toda la pena escucharlo. Vamos a escucharlo, pero es una cosa bastante densa. Yo estaba jurídico. Hoy me voy a referir al proceso en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Fui un virulento opositor del expresidente Uribe durante su segundo mandato. Él no me bajaba de sicario moral y yo no dejaba de compararlo constantemente con Pablo Escobar Gaviria. Demandé los intereses de sus hijos Tomás y Jerónimo en la zona franca de Occidente y fui derrotado en Francalit por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y por el Consejo de Estado. Es decir, yo estaba jurídicamente equivocado y ellos tenían unos intereses legales allí. Viendo todas las inconsistencias de los testigos en las 67 audiencias contra el presidente Uribe, me queda la certeza de que Uribe es inocente. No se le puede violar la presunción de inocencia. Es decir, nadie puede ser declarado culpable hasta que no se demuestre lo contrario, pero con plenas pruebas. Y aquí al menos hay una o más dudas razonables. Este es un proceso político, no es un proceso jurídico. Hay intereses detrás. Vi con, no sé, la cizaña con la que la fiscal del caso, otrora colaboradora del fiscal Eduardo Montenegro y quien funge de víctima en este proceso, se comportó. Si abren, condenando al expresidente Uribe, esta caja de Pandora, veremos en peligro nuestra democracia. Porque las instituciones colombianas han establecido la inviolabilidad de nuestros presidentes. Si esto pasa, irán detrás de Gustavo Petro, de Iván Duque, de Juan Manuel Santos, de Andrés Pastrana, de Ernesto Samper y de César Gaviria. La democracia está en peligro. Estoy convencido de que Álvaro Uribe es inocente y que este es un juicio político de cara a las elecciones del año entrante. Hay que estar alertas. De lo contrario, nuestra democracia se verá gravemente afectada. Otra mentira más. Y acá el espectador dice, Álvaro Uribe es culpable hace 3 meses, pero ahora resulta que es inocente. ¿Qué pasó? Compararon a los jueces, absolvieron por fin a un santo. Se trató de una conspiración, no lo que vimos en la justicia. A menudo, cambio de opinión, analicemos los argumentos del Tribunal Superior de Bogotá para una sentencia polémica del caso del siglo. Hace 3 meses, Álvaro Uribe Vélez había sido condenado a 12 años de prisión por soborno de testigos y fraude procesal. Hoy, Uribe es inocente de todos los cargos y seguramente será candidato al Senado por el Centro Democrático con el número 25. ¿Qué multiverso es este? Por más que nos choque o nos parezca confuso, lo cierto es que la justicia puede cambiar de opinión a veces. Y una revisión del fallo sobre Uribe siempre estuvo sobre la mesa. Para los que creen que la justicia está comprada, que los magistrados son unos ineptos,
testigos, que el sistema judicial no vale nada y que hay que hacer una constituyente. Calma, no se nos vayan a la luna. Aquí les vamos a explicar qué sucedió con el caso, por qué estas cosas pasan y qué se viene para Uribe. Acompáñenos a ver la nueva temporada de este novelón. Hace 3 meses, Álvaro Uribe Vélez había sido condenado a 12 años de prisión por soborno de testigos y fraude procesal. Hoy, Uribe es inocente de todos los cargos y seguramente será candidato al Senado por el Centro Democrático con el número 25. ¿Qué multiverso es este? Por más que nos choque o nos parezca confuso, lo cierto es que la justicia puede cambiar de opinión a veces. Y una revisión del fallo sobre Uribe siempre estuvo sobre la mesa. Para los que creen que la justicia está comprada, que los magistrados son unos ineptos, que el sistema judicial no vale nada y que hay que hacer una constituyente. Calma, no se nos vayan a la luna. Aquí les vamos a explicar qué sucedió con el caso, por qué estas cosas pasan y qué se viene para Uribe. Acompáñenos a ver la nueva temporada de este novelón. Hace 3 meses, Álvaro Uribe Vélez había sido... Sentencia no ejecutoriada, no tiene validez, se presume inocente, nunca culpable. Hay jueces que se cogen de un avión fallando por competir lo justo. Afortunadamente existe la casación, el proceso de casación, cambio. Bueno, Colombia, yo voy a parar hasta acá ante el tema de Álvaro Uribe, pero ese tema ya hay que seguir adelante. No hay que permitir que personas como él o sus hijos vuelvan a coger el poder ejecutivo en Colombia, porque lo que ha hecho el uribismo fue que hacer que varias entidades, la entidad de salud a través de las EPS, la entidad del trabajo a través de los contratos de prestación de servicios, las jornadas laborales, que también son una porquería, y quieren un pueblo bruto y estúpido, no quieren un pueblo educado. Y cuarto, pues también el decremento y deterioro de las fuerzas públicas de Colombia, como la policía y el ejército, que lo que hizo Uribe fue eso. Y presidentes como Petro, que le dio dignidad al ejército, ellos dicen que no, que el ejército está mal. ¿Por qué? Porque ellos no quieren aceptar ni admitir que con el cambio se puede. Con el cambio el gobierno avanza, el país avanza, nosotros avanzamos, pero ellos quieren vivir en esa época, quieren volver a la época de los falsos positivos, quieren volver a la época de las chuzadas, volver a la parapolítica. Todos esos temas de verdad son una cosa vergonzosa, que de verdad los uribistas tienen que entender que nadie les cree cuento. Dado el caso que el uribismo vuelva a subirse al poder el otro año, se volverá a ver otra serie de golpes sociales más bravos que los que en la época de Iván Duque. Bueno, Colombia, gracias por ver el video, recuerda que te quiero mucho, gracias por ver, hasta luego, bye bye.